La lógica moral básica, responsabilidad personal. ¿Por qué otro debe pagar por mis errores? Si yo desobedezco, ¿por qué alguien inocente recibe el castigo? Eso no es rebeldía, es justicia elemental. La misma Biblia dice, el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:20. El Hijo no cargará con el pecado del Padre. Cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. El Corán afirma exactamente lo mismo. Nadie cargará con la culpa de otro. Corán 664. Aquí hay una coincidencia clara entre Torá, profetas y Corán. El problema lógico de la expiación vicaria, cuando se dice Dios castiga a Jesús por los pecados de otros, surgen problemas inevitables. Injusticia moral. Castigar al inocente para absolver al culpable no es justicia, ni humana, ni divina. Contradicción con los mandamientos. Dios dice, no hagas esto. El hombre lo hace. Entonces Dios se castiga a sí mismo. Podemos decir que no tiene sentido. Responsabilidad anulada. Si otro paga, el arrepentimiento pierde peso real. Sin dudas afirmamos. Es claro que no te toca. Exacto, no te toca pagar por mis errores, mucho menos los pagará Dios. Dios nos empolva los pies en lenguaje profético. Dios no se humilla a sí mismo. Dios no se debilita. Dios no entra en su propia creación para sufrir por ella. La Biblia misma dice, Dios no es hombre, Números 23:19. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, Hechos 7:48. El Corán lo expresa de forma tajante. Nada se le parece, 112:4. Un Dios absoluto no sangra, no muere, no necesita ser sacrificado para perdonar. Perdona porque quiere, no porque algo lo obligue. Entonces, ¿qué sentido tiene Jesús? Aquí es donde todo encaja muy bien con el Corán. Jesús no vino a pagar culpas, vino a llamar al arrepentimiento, a devolver a la gente a Dios, a vivir como ejemplo de obediencia total. Cuando Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. No dice, tranquilos, alguien más pagará. Eso vino después, con una teología desarrollada en contextos helenísticos, políticos, imperiales. Este razonamiento no es emocional, es ético y lógico. Dios manda, el hombre responde. El error es personal, la responsabilidad es personal. El perdón viene del arrepentimiento sincero. Dios es justo, no transfiere culpas como deuda financiera. Eso no rebaja a Dios, al contrario, lo preserva como justo y misericordioso a la vez. La ley no fue abolida, la misericordia siempre existió. Hermanos, es necesario detenernos y pensar con honestidad espiritual. Dios no cambia, su justicia no cambia, su misericordia no comenzó en un punto de la historia ni depende de una muerte. Desde el principio Dios habló y el ser humano eligió si escuchar o no. 1. La ley no fue abolida. Jesús mismo lo dijo con claridad. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Cumplir no es destruir. Cumplir no es cancelar. Cumplir es vivirla plenamente. La ley revela lo correcto. La ley muestra el camino. La ley no salva por sí sola, pero define la obediencia. Dios no da mandamientos para luego ignorarlos. 1. La gracia no es nueva. Siempre ha existido. Antes de Moisés, Dios fue misericordioso. Con Moisés, Dios fue misericordioso. Con Jesús, Dios fue misericordioso. Y hoy, Dios sigue siendo misericordioso. La Escritura dice, el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 103:8.
El Corán dice lo mismo. Dios es el misericordioso, el clemente. Si Dios necesitara sangre para perdonar, no sería libre, no sería soberano, no sería verdaderamente misericordioso. El perdón precede al sacrificio, no depende de él. 1. Responsabilidad personal. Nadie carga el pecado de otro. Dios es justo y la justicia no transfiere culpas. La Escritura dice: el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:20. Y también, arrepentimiento verdadero significa reconocer, volver, obedecer. No significa delegar la culpa. 1. El plan de Satanás: desviar desde adentro. Satanás no necesita negar a Dios, le basta con distorsionar su mensaje. No ataca desde fuera, sino desde dentro. Cambia obediencia por fórmulas. Reemplaza responsabilidad por excusas. Convierte la gracia en licencia. Así el ser humano. Escucha pero no obedece. Cree pero no se somete. Y eso es exactamente lo que la Escritura advierte. 1. La mayoría serán desagradecidos. Dios no se queja por falta de rituales, sino por ingratitud. Ingratitud es conocer la verdad y no vivirla. Oír la voz y no responder. Recibir misericordia y persistir en la desobediencia. Por eso se dice: pero la mayoría de la gente no agradece. La gratitud verdadera es obediencia consciente. Concluimos diciendo: la ley no fue abolida, la misericordia no comenzó después, el mensaje no cambió, cambió la interpretación. Dios sigue llamando a escuchar, a obedecer, y quien oye su voz en la Torá, en el Evangelio auténtico, en el Corán, no oye doctrinas, oye a Dios mismo. Teología profunda y coherente. Dios no está sujeto a leyes externas, sacrificios que lo fuercen, mecanismos automáticos de perdón. Si así fuera, Dios dejaría de ser soberano. La misericordia es distinta. No nace de debilidad, no nace de deuda, nace de voluntad divina. Por eso la Escritura dice: tendré misericordia del que tenga misericordia. Éxodo 33:19, Romanos 9:15. Y el Corán lo expresa de forma aún más directa. Él se ha prescrito a sí mismo la misericordia. 6:12. Nadie obligó a Dios. Dios decidió ser misericordioso, porque esto destruye la lógica de la cruz expiatoria. Si Dios ya se impuso la misericordia, entonces no necesita sangre para perdonar, no necesita castigarse a sí mismo, no necesita un intermediario sacrificial. La cruz como necesidad implica que Dios no podía perdonar sin violencia, que algo externo condiciona su perdón. Eso contradice directamente su soberanía, su justicia, su unicidad, gracia, impunidad. Aquí está el equilibrio perfecto que muchos rompieron. Dios se impuso la misericordia al ser humano, le impuso la responsabilidad. La gracia abre la puerta, no elimina el camino. Por eso hay perdón, pero también juicio, hay paciencia, pero también rendición de cuentas. Podemos decirlo de esta manera: Dios no está obligado a perdonar. Nadie lo fuerza, nadie le paga, nadie muere para convencerlo. La misericordia es lo único que Dios decidió imponerse a sí mismo, porque Él es Dios y quiso ser misericordioso.